Bienvenido al video 18 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, el cual corresponde a la unidad 11. Vamos con el siguiente anexo. Es también el D, pero ya para asegurar o recolectar otro tipo de objetos recolectados y o asegurados relacionados al hecho probablemente delictivo, pero distinto a las armas de fuego. Vamos a poner un ejemplo. Llene tantas veces como sea necesario este anexo. Registro de objetos recolectados y o asegurados relacionados con el hecho probablemente delictivo. Aquí, como fue en una mochila y todo estaba dentro de ella, voy a poner objeto 001 y voy a tratar de poner todo lo que encontré en esa mochila y decido establecer un X en numerario. Narcótico, no, porque no encontré ningún estupefaciente prohibido. Hidrocarburos, no encontré cuestiones relacionadas a la cuestión de hidrocarburos, gas, gasolina y todo ese tipo de circunstancias. Numerario sí, porque se refiere a las monedas y billetas y sí se encontraba. Y otro, que encontré una mochila color rojo con azul con objetos en su interior, entre paréntesis números y cajetillas. Seleccione con una X si se trata de aportación o inspección según corresponda. En este caso también fue derivado de una inspección a la persona, porque se encontraba en su posesión esta mochila. ¿Dónde se encontró el objeto? Entre el brazo derecho y la cintura del detenido de playera café. Breve descripción del objeto. Mochila pequeña de colores rojo y azul. Se lee Aeropostale. En su interior 7 cajetillas de cartón color rojo con blanco. Se lee Malboro. Y 10 objetos metálicos. Se lee 10 pesos. 9 objetos metálicos se lee 5 pesos, 7 objetos metálicos se lee 2 pesos y 6 objetos metálicos se lee 1 peso. Ahí estoy haciendo la descripción tanto de la mochila como de los objetos que se encontraban en lo que es el interior de la mochila. Como son objetos, productos del delito, entonces sí los voy a asegurar como tal, no solamente los voy a recolectar. Por lo tanto, destino que se le dio como objetos asegurados se entregan al Ministerio Público mediante cadena de custodia o en su caso a la bodega de indicios. También, en este caso, no me quiso firmar la persona el aseguramiento, la persona detenida, y por lo tanto me firman nuevamente los 2 testigos presenciales que se encontraban en este lugar de intervención. Me dan sus nombres y me firman y con eso quedan asegurados los objetos cumpliendo lo que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Después tenemos continuación de este mismo anexo. Como es el caso de las armas, no tengo más objetos asegurados ni recolectados, por lo tanto pongo no aplica y en la parte de abajo anoto quién hizo esta actividad, que fue Córdoba Pérez Noé Arturo, fue quien hizo el aseguramiento de estos objetos, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Durango, Policía Tercero y su firma. Y también este anexo abajo nos señala que no sustituye este formato a la cadena de custodia al ser técnicas de investigación distintas y por lo tanto tienes que hacer formatos independientes. Y por último, en relación a las técnicas de investigación, tenemos el decomiso, que ya no le corresponde esa actuación a ustedes como policías, sin embargo, para que sepan nada más de qué se trata. La autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes, con excepción de los que hayan causado abandono en los términos de este código, o respecto de aquellos sobre los cuales haya resuelto la declaratoria de extinción de dominio. Muchos de estos bienes asegurados en su momento van a terminar en decomiso una vez que la autoridad judicial dicte sentencia y establezca el decomiso de los mismos mediante esta sentencia, mediante un mandamiento judicial en su momento, y regularmente se aplica a objetos que de por sí son constitutivos de delito, como lo vemos como narcóticos, como lo que son cuestiones relacionadas al llamado huachicol, que son los hidrocarburos, la cuestión dinero procedente de actividades ilícitas, animales en peligro de extinción,
todo ese tipo de circunstancias, pues se va a establecer el decomiso y se va a seguir un procedimiento en su momento que ya lo señala la legislación. Vamos al tema de actos de investigación. ¿Qué es un acto de investigación? Toda esta actividad que puede realizar el policía de investigación, el Ministerio Público, para obtener información y esclarecer los hechos, que deben tener parámetros de legalidad para poder efectuarlos. El artículo 251 nos señala las actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación, pero aclaro, no quiere decir que todos estos actos de investigación jamás van a requerir un mandamiento judicial. No, nos señala que estos no requieren un mandamiento judicial siempre y cuando sigan los lineamientos y reglas que establece este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que estén en esos supuestos o en alguna legislación que reglamente esta circunstancia. Entonces sí que quede claro, no porque aquí diga la inspección de personas quiere decir que a todas las personas las voy a poder inspeccionar. No, es de acuerdo a la regla específica y a los supuestos que te establece en artículo posterior este mismo Código Nacional. Vamos a leer, vamos a establecer el dictado de ellos. 1. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo. 2. La inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo. 3. La inspección de personas. 4. La revisión corporal. 5. La inspección de vehículos. 6. El levantamiento e identificación de cadáveres. 7. La aportación de comunicaciones entre particulares. 8. El reconocimiento de personas. 9. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto el procurador. 10. La entrevista de testigos. 11. Recompensas en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el procurador. Y 12. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Entonces, por consiguiente, todos estos, si siguen las reglas que se establecen en la legislación, no vas a requerir inicialmente un mandamiento judicial. Vamos a explicar alguna de ellas en este mismo video brevemente y algunas otras en el video que sigue a este. Y me dirán cuáles demás en las que expresamente no se prevea control judicial. Ejemplo, en el artículo 132 autoriza a las policías a solicitar información documentales en el lugar de intervención. Es un acto de investigación que no está contemplado aquí y que no requiero de inicio un mandamiento judicial. Ejemplo, si el evento sucedió en un OXXO, puedo hacer el acto de investigación de solicitar el video, una copia del video que tienen dentro de lo que se registra dentro del OXXO. Claro que lo puedo hacer, es un acto de investigación que me lo permite este mismo código y no voy a requerir mandamiento judicial. Claro, si me lo entrega, voy a solicitarla que me firme un documento donde lo está entregando voluntariamente y voy a llenar el anexo que establecimos hace rato, que es el de aseguramiento del bien que me están aportando, y además voy a realizar la cadena de custodia y su registro respectivo. Nada más que, como lo comenté, si es voluntario. Si no me lo quiere aportar, entonces al final del día no lo puedo obligar, lo tendré que comunicar al Ministerio Público y él establecerá lo conducente. Ya con un mandamiento judicial, en su momento será obligatorio que lo aporte, pero en ese momento sí existe un acto de investigación que no requiere mandamiento judicial si lo hace voluntariamente. Después tenemos, en los casos de la fracción nueva, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el procurador o por el servidor público en quien se delegue dicha facultad. ¿Qué quiere decir? Vamos a regresar para que lean la 9, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación, y siempre hay que establecer esa palabra, investigación, y entenderla. Es cuando ya se está investigando el delito, no cuando se está previniendo.
no cuando tenemos sospechas. No está permitido jurídicamente hacer vigilancia u operaciones encubiertas, darle seguimiento a las personas, tener objetivos específicos. Sabemos que regularmente se hace, eso es una realidad. Sin embargo, legalmente no está permitido porque entonces estarías violentando a las personas haciendo actos de molestia en su contra sin tener un mandamiento judicial o no esté establecido esta actividad dentro de la legislación. Y por lo tanto, cuando se haga este tipo de vigilancia y seguimiento, estas actividades encubiertas deben ser autorizadas por el Procurador General o por el Fiscal General para que se puedan realizar. Para los efectos de la fracción 10 de este artículo, cuando un testigo se niega a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el juez de control en los términos que prevé el presente código. Como lo comenté, si yo estoy en el lugar de intervención y hay personas que son testigos, las víctimas, etcétera, yo puedo hacer ese acto de investigación sin un mandamiento judicial, siempre y cuando la persona lo permita. Si no me quiere dar la entrevista, entonces no lo puedo obligar. Y el código específicamente te dice, entonces lo va a citar el Ministerio Público. Y si no se presenta, entonces el juez de control lo tendrá que hacer a solicitud del Ministerio Público y ahí ya estará obligado como tal. Por eso hay que entender, sí puedo hacer el acto de investigación sin mandamiento judicial, pero requiero la autorización de la persona. Si no lo hace, entonces se requerirá en su momento el mandamiento judicial respectivo. El siguiente artículo nos menciona la circunstancia de actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes. Entonces, si no están en los supuestos anteriores, todos los demás actos, entonces, y que no estén contemplados en la legislación, todos los demás requerirán un mandamiento judicial, y estos que se señalan en específico, en todos los casos se requerirá mandamiento judicial. Ahí, aunque exista autorización, no importa, se requiere mandamiento judicial. 1. La exhumación de cadáveres. 2. Las órdenes de cateo. 3. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. 4. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima ofendido, se niega a proporcionar la misma. Aquí está un ejemplo claro de lo que hablábamos hace rato. La revisión corporal, si es voluntaria, no requiere mandamiento judicial, pero si no es voluntaria, como lo establece aquí en la fracción cuarta, entonces sí requiere mandamiento judicial, y es lo mismo con la fracción quinta, porque es parte de lo que es la revisión corporal, el reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niega a ser examinada, y las demás que señalan las leyes aplicables. Después tenemos los actos de molestia. Inicialmente vamos a revisar lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo primero, artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, de inicio no puedo hacer actos de molestia si no tengo un mandamiento judicial o no me lo faculta la legislación. Y el artículo 266 nos habla sobre los actos de molestia del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero lo voy a leer y después aclaro ciertos puntos en específico. Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona
sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación. Lo que primero quiero aclarar es que no te está diciendo que tú puedes hacer en este artículo todos los actos de molestia que quieres, más bien te está dando reglas cuando hagas un acto de molestia que esté justificado con un mandamiento judicial o que te faculte la ley para realizarlo porque estás en un supuesto específico que te está marcando. En todos los demás casos no lo puedes hacer. Y te dice que siempre un acto de molestia, cuando lo vayas a realizar, como comenté, que estés facultado para ello, lo primero siempre debes respetar la dignidad de las personas, respetar sus derechos fundamentales. Y antes que se lleve a cabo el procedimiento, le tienes que informar de los derechos que le asistan respecto a ese acto de molestia en específico y solicitar su cooperación. Si no quiere cooperar y estás facultado, entonces podrás utilizar la fuerza en su caso y además lo podrás registrar, documentar como lo creas conveniente. Si no habla español la persona, no comprende el español, entonces tendrás que ver los medios para hacerte entender que vas a realizar este acto de molestia. Entonces, para concluir, aquí te está dando los requisitos que tienes que efectuar cuando realices un acto de molestia, el cual estás facultado si tienes un mandamiento judicial o la misma ley te lo establece, como algunos que vamos a ver en los siguientes artículos. El primer acto de molestia es la inspección. Igualmente, primero voy a dar lectura y después voy a explicar puntos en específico. La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. Será materia de la inspección todos aquellos que puedan ser directamente apreciados por los sentidos. Si se considera necesario, la policía se hará asistir de peritos. Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que se encuentran presentes en el lugar de la inspección, que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá constar en un registro. Entonces, no confundir con la inspección de personas. En pocas palabras, la inspección no es el cacheo. La inspección es registrar el estado en que se encuentran las cosas cuando llegué y ver cuestiones de riesgo o actuaciones que voy a realizar o actos de investigación de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Cómo adquiero esta información? A través de la observación, oliendo, escuchando. No es tocar a las personas. Eso ya es otro acto de investigación. Entonces no confundamos la inspección con la inspección de personas, lo que comúnmente llamamos cacheo. Es más bien registrar a través de los sentidos. Y esto lo tenemos que documentar específicamente. Si hay presentes en el lugar testigos o personas que nos puedan ayudar con más información derivado de esta observación que tengo del lugar de intervención, podré hacer entrevistas. Y su palabra lo dice claramente, podré. Sin embargo, lo primero, si no tengo las posibilidades porque llegamos 2 elementos nada más, si hay detenido, etcétera, pues me va a ser imposible hacer todos estos actos de investigación. Sin embargo, bajo estas circunstancias, debemos entender que si las personas me quieren dar la información, pues lógicamente se establecerá una entrevista. El siguiente acto de investigación es la inspección de personas. En la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial.
Antes de cualquier inspección, la policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad. Entonces aquí sí ya nos está hablando de lo que llamamos cacheo y nos está dando la regla para inspeccionar en caso de que ya se haya cometido delito, de investigación, no de prevención del delito. Eso es lo que debemos tener en claro. Las inspecciones para prevenir el delito, materia de otro curso, tendremos que revisar lo que nos dice el artículo 21 constitucional en su párrafo noveno, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 75, y lo que nos establecen los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bajo ese contexto debemos establecer que no es lo mismo inspeccionar para prevenir que inspeccionar para investigar. Y aquí te dice las reglas: solamente vas a poder inspeccionar para investigar en los casos de flagrancia a la persona y sus posesiones, cuando existan indicios que oculta también entre sus ropas o que lleven adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho que se investiga. Entonces son dos supuestos que te establece el Código Nacional para inspeccionar personas en la investigación del delito. Una, que exista flagrancia, o dos, que tengan adherido a su cuerpo elementos, objetos del delito, y por lo tanto voy a tener que inspeccionar tanto a la persona como los objetos, incluidos el vehículo en su caso. Es una revisión externa de la persona y de sus posesiones, no interna. No puedo exhibir sus partes. Si yo requiero exponer sus partes, entonces requiero una autorización judicial y tú le tienes que establecer a la persona el por qué lo vas a inspeccionar. No le estás pidiendo autorización, simplemente le estás informando que lo vas a inspeccionar derivado de la comisión de un delito en flagrancia, y tendrás que comenzar a hacer la inspección de una inspección exterior, una revisión corporal de la persona, aclarando que en ningún momento en la inspección nos señala que debe ser del mismo sexo de la persona. Sin embargo, por cuestiones de perspectiva de género, hay que tratar que sea una compañera quien haga esa inspección. Pero si ya por una cuestión de urgencia, por el tipo de evento que sucedió y la peligrosidad, requieres hacer una inspección, tendrás que hacerlo siempre respetando la dignidad y la integridad de la mujer, pero siempre procurando que sea una misma mujer el que lo haga. Pero aclaro, el Código Nacional no te restringe esta situación, y siempre hay que entender que es una obligación el inspeccionar después de que se cometió un delito por cuestiones de seguridad. Y nos iremos ahora a la revisión corporal. Durante la investigación, la policía, o en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona. Entonces nos está señalando inicialmente la revisión corporal tampoco es el cacheo, es la inspección de persona, y a veces hay confusión por cómo lo llamó el Código Nacional a este acto de investigación. Realmente la revisión corporal es un acto de investigación que hace la policía, o en su caso el Ministerio Público, donde le solicita a las personas la extracción o aportación voluntaria de un vello, de un cabello, de fluidos, de extracciones de sangre, el obtener imágenes, radiografías, fotografías internas o externas de la persona a quien se le va a realizar. Y también nos menciona: se deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras. En los casos de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informada de la vida y con respeto de sus derechos.
Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado, mismo que en todo caso deberá ser del mismo sexo o del sexo que la persona elige, con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría. Las muestras o imágenes obtenidas serán analizadas y dictaminadas por los peritos en la materia. Entonces, antes de hacer este acto de investigación, le tienes que solicitar previamente y informar sus derechos a la persona que se lo vas a aplicar, aclarando que es distinta que la inspección de personas. Esa es obligatoria. Y ahí no le queda otra a la persona que lo vas a inspeccionar. Aquí puede ser negado este acto de investigación. Lo tiene que aportar voluntariamente. Si se niega, ya se requerirá un mandamiento judicial. Y en tratándose de mujeres, aquí sí hay que aplicar lo que menciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y también los protocolos que se establecen en la Procuraduría, entendiendo que siempre se debe respetar los derechos humanos de las personas y que aquí sí le das a elegir a la persona, en este caso a la mujer, cuál es el sexo de la persona que quiere se le aplique este acto de investigación. Y ahí sí puede decidir que sea forzosamente mujer la que va a hacer este acto de investigación. Artículo 70. Tomas de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas. Como comenté hace rato, aquí la revisión corporal debe haber una aceptación por parte de la persona a la que se le va a realizar el acto de investigación. En este caso, si se niega, entonces se tendrá que comunicarse al Ministerio Público esta situación y por lo tanto se lo va a tener que solicitar a un juez de control para que él ordene este acto de investigación mediante un mandamiento judicial, si es que el Ministerio Público convenció de esta necesidad al juez de control. Eso es todo por este video. Les agradezco su atención. Espero que les haya sido la información de utilidad. Recuerden que hay que hacer la evaluación respectiva, revisar el material que existe en la plataforma que les indique su institución. Nos vemos en el siguiente video para seguir comentando sobre actos de investigación. Ha terminado el video 18 del curso Especialización en el Sistema de Justicia Penal, que corresponde a la unidad 11. Si ya estás listo, responde tu evaluación.